Padre, gracias te damos por este tiempo, por esta oportunidad. Gracias por tu soberana misericordia. Queremos que en este día nos continúes edificando en el poder de tu palabra, que puedas establecer en nuestras vidas los principios que tú les enseñaste a tus discípulos. Queremos ser discípulos de ti, queremos ser la imagen, el modelo que este mundo necesita. Queremos predicar con nuestra boca, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestra manera de vivir. Porque tú buscas individuos, Señor, que manifiesten tu amor, no solo con los dones, sino con los frutos. Amén. Les bendigo, mis hijos, desde las distancias. Nuevamente estamos acá para darle continuidad a esta serie que hemos iniciado hoy en su segunda sesión. Hoy quiero continuar la serie Discípulos de Jesús. Somos discípulos de Jesús. Los que estuvieron, los que escucharon, los que lo miraron por internet, los que los vieron por YouTube, por las redes sociales, siga la secuencia porque sé que les va a bendecir, y estas palabras son las que nos están alineando a lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. ¿Cuál es nuestra asignación? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la verdadera cultura de un discípulo de Jesús? Y Dios necesita que tú, como discípulo de Él, entiendas, tomes esta palabra, no solo la metas en tu corazón, sino que la internalices en tu espíritu, en tu vida, y así podamos predicar a Jesús con toda nuestra manera de vivir. Hoy quiero que continuemos esta serie y quiero que leer en Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice de esta manera: ella está bendecida. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba a mucha más voz: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista, pero seguía a Jesús por el camino. Parte fundamental, tremenda palabra que hoy vamos a analizar y a estudiar un poco, tanto la vivencia del ciego, pero también la cultura en la cual el ciego estaba envuelto. Por eso, a todos ustedes, gracias por estar, los que nos visitan, sean bienvenidos a esta su casa, Tiempos de Gloria. Siéntase cómodo, siéntase bendecido. Gracias por estar allí. Una hermosa familia, una hermosa pastora que les ama, les va a cuidar, les va a atender, un padre espiritual, una profeta que es mi esposa acá a la distancia, y muchos hijos espirituales, discípulos que están allí sentados, que le vamos a cuidar para que su vida sea en crecimiento, desarrollado y saludable. Gracias por estar allí. Es bueno que tenga papel y lápiz para anotar. Estamos en la serie Discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús. Ok, quiero comenzar. Miremos un poco el panorama de primero. Ya hemos escuchado la historia de lo que este ciego hacía y estaba haciendo en el momento y en el tiempo, pero queremos mirar la reacción, queremos mirar a los discípulos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Y quiero que usted pueda analizar la vida de estos discípulos y la vida de usted como discípulo del Señor. En ocasiones, en nuestras estaciones, ¿qué es lo que estamos realizando? Acá hay una evidencia, hay un ciego, Bartimeo, llamada hijo de Timeo,
Este ciego tenía años, cuenta la leyenda, la historia, tenía muchísimos años como ciego. Según algunos exégesis, dice que era un hombre ciego desde su nacimiento, porque ya contemplaba de acuerdo a la cultura. Pero ¿qué es lo que primero quiero que podamos estudiar? Que podamos mirar qué estaban haciendo los discípulos en este escenario y qué estaban haciendo los discípulos antes. Usted luego puede mirar un capítulo posterior, la petición de Santiago y a Juan a Jesús, cuando Jesús les viene hablando acerca de su ida. Jesús les está diciendo: pronto voy a morir en la cruz, pronto me voy a ir por un tiempo, pero enviaré al Consolador y Él estará con vosotros. Jesús les está hablando de la muerte. Jesús les está hablando de algo que debería ellos preocuparles, deberían ellos prestar un poco la atención, pero no. Ellos están pensando quién va a ser el mayor, también están pensando quién va a ocupar el lugar de la derecha, el lugar de la izquierda, porque eran los lugares que representaban preferencia, eran lugares muy importantes. ¿Quién iba a estar a la derecha del maestro? ¿Quién iba a estar a la izquierda en el reino? Entonces miramos la discusión que tienen estos dos discípulos, y Jesús les respondía: esto no es de mí entregarlo, sino a quien Padre y para quien esté preparado y destinado. Jesús comienza a regañarlos, comienza a refutarles, comienza a decirles: las cosas no son así. Jesús le comienza a hablar del desarrollo del reino. Jesús le dice: yo he venido a establecer el reino, yo he venido a predicar el reino, he venido a hablar, a dar vida a los cautivos, a libertar a los presos, a dar sanidad a los enfermos, a libertar a los que están oprimidos por demonios. Ese es el trabajo del reino, Jesús les está diciendo, pero ellos estaban centrados sencillamente cuál era su posición. Y a veces, amado hijo, amado discípulo, no nos podemos quedar en el error de estar centrado de qué posición vamos a ocupar, cuando entendemos que Jesús enseñó y dijo: la mejor lección que podemos tener, o el mejor lugar que podemos vivir, es servir a nuestro prójimo. 3 características que siempre les he enseñado y he predicado para los verdaderos discípulos, los verdaderos servidores, es: ama a la gente. Ama a la gente con todo el corazón. 2, sacrifícate por la gente. Y 3, no esperes nada de la gente. Esto te va a dar una cultura del servicio, de amor al prójimo, de un buen samaritano, de un verdadero discípulo de Jesús. Es acá donde puedes entender, comprender, examinar y estudiar de que realmente Jesús quiere que tú habites en una habitación donde comprendas que el papel original es la tarea del reino. Entonces los discípulos estaban peleando por posiciones, discutiendo, y a veces una iglesia no logra desarrollarse, no logra expandirse, no logra ampliarse. ¿Por qué? Porque los discípulos en ocasiones se entretienen en discusiones, en pleitos, en disensiones, en divisiones, cada quien cogiéndolos para su lado, cada quien compitiendo en un área, cada quien haciéndolo de otra, y olvidamos que somos carta abierta al mundo. El mundo nos está viendo, la humanidad nos está viendo, la tierra está gimiendo para que nosotros miremos y vayamos a predicar el evangelio de Jesús. Este es el verdadero reino del Padre. Entonces los discípulos a veces se están enfocando en una tarea que no es su asignación. Jesús enseñó: quien quiere ser mayor en el reino tiene que ser el servidor de todo. Jesús nos enseñó esa escuela, y esa es la escuela del reino, mis hijos. Esa es la escuela que tú y yo debemos vivir. Puedes hablar revelación, puedes hablar código, puedes hablar manifestación, puedes entender el reino, puedes tener una mentalidad supuestamente del reino, pero si tú no predicas a Jesús, si tú no tienes un espíritu de evangelizar, si no tienes un espíritu de ganar, si no tienes un lenguaje de reino, un lenguaje que lo que expresa tu boca es reino, que expresa con tu boca es verdad, es luz, es vida, que lo que informas, de lo que ves, todo se parece a Dios, entonces usted necesita escuchar muy atento esta palabra, porque Jesús necesita hombres y mujeres, discípulos, que le den continuidad y que sean sus pies, manos y bocas acá en esta tierra. Entonces los discípulos estaban entretenidos
en sus cosas personales. Yo quiero invitarte a través de esta serie que podamos definitivamente dejar esto a un lado y centrarnos en la única y firme tarea que es predicar el evangelio, hacer discípulos, consolidarlos y que estos luego puedan reproducirse también, y encontrarás el gran resultado que cosecharás y estarás haciendo un galardón en el reino de los cielos. Ahora bien, esta historia es la que le seguía antes, lo que estaban haciendo los discípulos. Pero ahora vemos al ciego Bartimeo. Es una historia muy conocida por cada uno de nosotros. El ciego Bartimeo, que representaba en el momento. Realmente el ciego Bartimeo, quiero mencionarle en esta área, yo quiero mencionar y supongamos que vamos a ponerle un título a Bartimeo, a la historia de Bartimeo, ¿vale? Pero yo le quiero poner a la historia de Bartimeo un ciego en el camino. Un ciego en el camino. La serie se llama Discípulos de Jesús, pero la historia de Bartimeo en especial, que es la que queremos estudiar hoy, un ciego en el camino. Un ciego en el camino. Entonces, miremos, mis hijos, cómo trasciende esta historia. Uno, lo que estaban haciendo los discípulos no estaban pendientes del ciego. Los discípulos estaban pendientes era de quién iba a ser el mayor en el reino. Habían problemas que tenía el ciego, dificultades, diferentes problemas, pero uno de los problemas principales que tenía el ciego era su propia condición. Él mismo no podía hacer nada. Él, por su propia condición, aparte de ser ciego, vivía en la indigencia, vivía en la pobreza, era inalfabeto, no tenía las habilidades para él acercarse a Jesús, para ir un momento donde estaba Jesús. Pero lo importante de esto es que Jesús había ido a aquel lugar, había descendido y Jesús había decidido pasar un momento por Jericó. Jericó era una gran ciudad, era muy próspera. Jericó era una ciudad que producía mucho comercio, y por lo tanto que allí los ciegos y los pobres debían ser ayudados y puestos en misericordia. Ahora, voy a mencionarles algunas cositas para que usted mire los ciegos, para que usted mire la condición de Bartimeo. Uno, lo que le decía, su propia condición, necesitaba ayuda. Aunque él no veía, aunque Bartimeo no veía, él sentía. Aunque Bartimeo no veía a Jesús, no veía lo que estaba pasando a su alrededor, él sentía que alguien había pasado por aquel lugar, de que alguien estaba visitando aquel lugar, de que alguien se encontraba por allí. Y valga decir que según la cultura y la transcultura del Medio Oriente, se decía que estas personas ciegas que se pasaban todo el tiempo pidiendo dinero, estas personas se acostaban siempre sobre su propio manto. Su manto era su casa, su manto era su cobija en el frío, su manto era el lugar donde él reposaba, era donde la gente le tiraba el dinero. Y dice que ellos eran totalmente analfabetos. Aparte, muchos no escuchaban. No sabemos la historia de Bartimeo, aunque dice que luego le decían: te están llamando, ten confianza, pero él no dejaba de gritar. No sabemos si era sordo también, pero dicen que la mayoría eran ciegos y sordos. Pero centrémonos en el resultado final que expresa la palabra, que era un hombre ciego. Y este hombre, se dice que los ciegos en aquella temporada necesitaban ayuda en todos los escenarios. El ciego necesitaba que alguien le acercara a Jesús. Por lo tanto, él comenzó a escuchar. Dice que a estas personas se les dificultaba hablar también. ¿Por qué? Porque eran despreciados por la sociedad. La sociedad los echaba. Inclusive muchos de los padres en el Medio Oriente, cuando tenían un hijo así, creían que era la imperfección y la maldición para ellos y para sus casas. Por eso le echaban a la calle. Entonces imagínense, este hombre
sabe hablar, pero lo que más me llama en atención es la palabra que este ciego había aprendido. Dice que lo mucho o poco que la gente ciega pudiera aprender a hablar era lo que escuchaban por las calles, era lo que escuchaban en el momento. Y es por eso que me imagino a este hombre escuchar la multitud, porque había una multitud, y escuchar la multitud que era Jesús, que era Jesús, que era Jesús. Pero mire el tono de revelación que tiene este ciego. Era ciego de vista, pero tenía una visión extraordinaria en la revelación. Y este ciego pega un grito y dice: Jesús, Hijo de David. Y esto no es algo tan sencillo. El ciego está hablando de la revelación de la estrella de Silo, y no voy a meter profundidad, pero estaba hablando de aquella profecía en el Génesis, y estaba diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tú eres el profeta, tú eres el heraldo, tú eres el sacerdote, tú eres el Salvador, tú eres, con solo decir Hijo de David, tú eres aquel hombre, el Hijo de Dios, por el cual iba a venir a redimirnos, a salvarnos de este mundo. Entonces eres el Hijo de David. Y la multitud le mandaba a callar, la gente le mandaba a callar, pero él sabía, era ciego de vista, pero no ciego de entendimiento. Él sabía que ese Jesús le podía sanar. Ahora, ¿qué impedía que fuera sanado? Le dije: su capacidad. Nadie le escuchaba, nadie le entendía, nadie se sentía a hablar con el ciego, porque el ciego era ciego y nada más. Y a veces, cuando pasa en nuestras vidas que no le hablamos a alguien porque es el desperdicio o el desprecio de la sociedad, es el borracho. Cada uno de nosotros debemos conocer. Piense un momento: el borracho de la comunidad, el drogadicto de la comunidad, el loco, la loca de la comunidad. Pero esa loca, ese loco está pidiendo a grito: Jesús, Jesús, Jesús. Dame la sanidad en mi corazón, dame la vista. Alguien está gritando en este momento, amado hijo. Alguien está gritando. Puede ser un familiar tuyo, puede ser un tío, puede ser quien sea, tu vecino que está gritando. Tú lo estás viendo allí tirado, postrado en su pecado, pero él está internamente ciego, no puede caminar. ¿Cuáles eran los obstáculos del ciego? Ya le dije: su propia enfermedad. Y esta gente quiere venir a Jesús, pero su problema, su pecado no le habilita a llegar a Jesús. Ellos han escuchado de Dios, de momento en una campaña, alguien les regaló un tratado, un presente. Han escuchado de Dios, pero no encuentran porque están lisiados espiritualmente. ¿Cuál era el segundo obstáculo para este ciego Bartimeo? La multitud. La multitud era el mundo, es el mundo donde se encuentra rodeado. La multitud le impedía llegar a Jesús. La multitud, en vez de ser de bendición, fue de piedra, de tropiezo para este ciego. Por eso es que este ciego seguía gritando. La multitud le decía: cállate, cállate, cállate. ¿Y cuánta gente está gritando: Jesús, ayúdame, Jesús, sáname, Jesús, dame la vista, Jesús, resuelve mi problema? Pero lo que hacemos con nuestras actitudes, con nuestro mal ejemplo, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de comportarnos, le decimos: cállate, cállate, cállate. Pero él sigue gritando: Jesús, ayúdame, ayúdame. Y las personas visitan al brujo, al santero, al palero, buscan las drogas, la delincuencia. En cualquier cosa intentan buscar solución, y lo que hacemos es en ocasiones ser piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no le llevamos a los pies de Jesús. Jesús los está esperando. Jesús los está esperando. ¿Y tú qué piensas hacer? ¿Cuándo le vas a llevar a Jesús? ¿Cuándo lo vas a acercar a Jesús? Ese era el segundo obstáculo. El segundo obstáculo para que el ciego Bartimeo y muchos ciegos lleguen a la presencia del Señor, la multitud. ¿Y cuál era la tercera? Me pregunta: ¿cuál era la tercera, Padre Apóstol? ¿Cuál era la tercera? Pues se lo digo:
La tercera eran los discípulos de Jesús que le mandaron, lea la historia, le mandaron a callar. ¿Por qué le mandan a callar? Porque como no eran importantes en la sociedad y ellos estaban con el maestro, ellos estaban con Dios, ellos estaban con el Hijo de Dios, y como un hombre despreciado, un hombre que solo lo protegía la ley, un hombre, ellos comienzan a detener la ley. Ellos decían: estamos en una misión muy importante, cállate, ciego. Pero ¿qué hacía el ciego? El ciego se cayó, el ciego siguió gritando. Entonces, en ocasiones los discípulos somos piedra de tropiezo para que la gente se acerque a Jesús. ¿Cómo? Tus actitudes, tu desobediencia, tu mal comportamiento, tu manera, tus competencias entre tus hermanos, entre tus consiervos, tus colegas, competencias dentro de la casa. Comenzamos a mirar las cosas, a ver quién se queda en la mejor posición, pero la mejor posición es servir, vuelvo y se lo repito, y a veces con nuestras cosas, inclusive con los que escribimos en las redes sociales. La gente está viendo, necesitamos predicar a Jesús hoy más que nunca con nuestra manera de vivir, como a nuestros hijos, los que somos padres. No les hables ni les prediques a tus hijos con tu manera de hablar, ni con tus elocuencias ni tu pensamiento. Predícale y háblale con tu manera de vivir. Esa es la verdad. La manera de vivir, porque Jesús lo dijo, es con frutos que se conoce realmente que tú y yo somos hijos de Dios, que somos discípulos de Jesús. Entonces los discípulos le mandan a callar, pero el ciego no se calla, porque el ciego quiere su milagro. ¿Y cuántos ciegos alrededor de ti no se han callado porque quieren un milagro? Y tú vas de la iglesia a tu casa, de tu casa a la iglesia. Eso se llama religión. Religión disfrazada. Eso no es reino. ¿Sabe una de las cosas, de acuerdo a la cultura, que hacían los discípulos? Como no era persona importante, entonces los discípulos querían avanzar a lo que Jesús les estaba diciendo. Los discípulos querían avanzar hacia el reino. Ellos decían: queremos conocer el reino, queremos la revelación, los códigos, los prodigios, las señales, las maravillas. Pero Jesús se detiene. Jesús se detiene. Y aquel ciego a quien nadie le prestó atención, a quien nadie escuchó y todos rechazaron, aquel ciego se hizo el centro de atención de aquel lugar. Los discípulos le rechazaron, la multitud le rechazó, la sociedad le rechazó. Pero ahora Jesús les quiere decir a los discípulos: pues ¿quieren entender el reino? ¿Quieren realmente saber lo que es reino? Pues llámame al ciego. Llámame al ciego para que entiendan lo que es reino. Yo les voy a dar una lección. Llámenme al ciego. Y dice que llamaron al ciego y entonces le dijeron: ten confianza, levántate. Te llama 3 cosas poderosas. Ten confianza. ¿Usted cree que el ciego, de tanto gritar, no sintió confianza cuando Jesús les mandó a llamar? Y mire el trabajo apostólico, profético tan hermoso, tan perfecto, que Jesús ahora comienza a restituir y a restaurar no solo el modelo de enseñanza en los discípulos, sino que comienza a hablarle una verdad a sus discípulos. Le dice: discípulos, así no es, mandándole a callar, es así, búsquenlo. Ese es el trabajo del reino. Y dice que le fueron a buscar. ¿Y qué hicieron los discípulos? Le dijeron: ten confianza, porque los discípulos saben qué es lo que tienen que hacer. Ellos tienen la palabra, tú tienes la palabra, tú tienes los códigos, tienes la enseñanza, tienes la revelación, pero por estar pendiente de los códigos, por estar pendiente de las actividades, por estar pendiente de ti, por estar pendiente de las manifestaciones, de los milagros, de las sanidades, se te ha olvidado el verdadero fundamento del reino. Predica, venda al herido, sana al herido. Porque Jesús en una temporada dirá: y no te conocí, estuve preso
y no me visitaste. Estuve enfermo y no me sanaste. Jesús no está aquí en estas cuatro paredes. Jesús no está aquí en estas cuatro paredes. Jesús está en la calle esperando que tú vayas, hijo, que tú vayas, hija, a levantarle, a restaurarle. Por eso es que el verdadero trabajo del discípulo de Cristo, el verdadero discípulo de Jesús, es ir a los hospitales donde están las personas desahuciadas de enfermedad. ¿Quién puede ir a darle una palabra de ánimo y decirle: vamos, Dios, levántate? Decirle: cobra tu ánimo. Tú eres el hombre. ¿Quién puede ir a darle una palabra a los presos que están allí condenados porque cometieron un error, un delito, una fechoría? ¿Quién les va a hablar del amor de Dios? Tú le tienes que hablar del amor de Dios. ¿Quién le va a hablar al borracho, a la prostituta, al delincuente, al joven que está en rebeldía, al joven que pueden matar? ¿Quién le va a hablar? ¿Quién le va a hablar a el ciego que internamente está gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Tú eres el llamado, tú eres. Si realmente eres discípulo de Jesús, tienes que hacer el trabajo por el cual el Padre te ha enviado. Y decirle al ciego, decirle al enfermo, decirle al preso, decirle al mendigo, decirle al que necesita: vamos, ten confianza. Ten confianza. ¿Por qué se le dice ten confianza? Porque ya tú conoces al Maestro. Tú conoces a Jesús. Tú lo conoces. Entonces vamos, dile a alguien más. Dile a alguien más: ten confianza. Jesús me sanó a mí. Discípulo, ponte en la posición de ese ciego. Recuerda cuando tú tenías problemas de matrimonio, alguien llegó a ti. Cuando tenías problemas familiares, alguien llegó a ti. Cuando tenías problemas tú misma o tú mismo con tus padres o en tu relación en cualquier área, alguien llegó a ti. Cuando tenías problemas de alcohol, alguien llegó a ti. Cualquier sea el pecado o el problema, alguien llegó a ti. Porque tú eras el ciego Bartimeo que gritando, le decías al Padre: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Mi corazón está tocado, mi espíritu está contristado, porque hay ciegos en el camino. Oh, aleluya, hay ciegos en el camino que están esperando a que tú vayas y le prediques. Tiempos de gloria no es una casa para estar encerrado, no es una casa para estar allí metidos nada más. Tenemos que predicar a Jesús. Esa es la misión, ese es el trabajo, ese es el verdadero objetivo. Eso es reino. Alguien está esperando a que tú le hables. Alguien está esperando a que tú le prediques. Hoy te animo. Hay un ciego en el camino. Y a veces ese ciego puede ser tú. ¿Cómo? Te me pregunta, yo le respondo. 3 obstáculos tenía el ciego. 1, su propia incapacidad personal. 2, la multitud. Y 3, los discípulos. 3 obstáculos. Pues si tú no quieres predicar, eres obstáculo para otros. Si tú no quieres evangelizar, eres obstáculo para otro. Si tú no quieres hacer nada por el reino, eres obstáculo para el otro. Pero hoy, no mañana, no mañana. Yo te animo. Vuelve a hacer las primeras obras. Y camando rebesho que geme quitamaya. Y que rebesho jamai que ata rebesho. Pídele perdón al Señor y dile: Señor, perdóname por no predicar tu palabra, perdóname por estar centrado en mi propio liderazgo, en mi propio creer, en mi propio yo, y me estoy viendo enfermos que están muriendo, estoy viendo presos, estoy viendo indigentes, estoy viendo borrachos, y yo estoy entretenido aquí en estas
4 bendecidas paredes, encerrados, discutiendo con el uno, discutiendo con el otro, peleando con uno, peleando con el otro, haciendo lo que a ti no te agrada. Mientras tanto, en la puerta hay un ciego gritando: ayúdenme a recobrar la vista, ayúdenme a ser conforme al diseño que Dios tiene establecido para mí. Alguien necesita de tu ayuda. Quitemos las desconcentraciones, lo que nos tiene fuera de órbita, y digamos: hoy me arrepiento, Señor, te pido perdón. Hoy me reconcilio con quien tenga que hacerlo, pero voy a avanzar. Hoy declaro que toda cizaña que el enemigo haya podido sembrar en tu mente, corazón, se desarraiga. Pero no es solo una declaración, es que hoy tú tienes que tomar determinación. Señor, no es tiempo para ti que eres joven, no es tiempo para estar pensando con quién me voy a casar. Enamórate de Dios, enamórate de Dios. ¿Quieres tener un noviazgo? ¿Te estás enamorado? Pues si alguien no ama a Dios, si alguien no cumple los mandamientos de Dios, vas a tener una amistad fracasada, un noviazgo fracasado, una familia fracasada, porque el centro de mi vida se llama Jesús. El centro de mi vida se llama Jesús. El centro de tu vida y de la mía se llama Jesús. Ese es el verdadero centro de nuestras vidas. Jesús. Prediquémosle hoy a alguien. Hoy que van a salir al hospital, vamos, predícale a alguien de Jesús. Mi vida yo estoy tocado muy por el Espíritu. Aquí en España, la gente no quiere saber de Dios. No quiere saber de Dios. Un gran porcentaje de la comunidad del país ni siquiera saben que Dios existe. Y yo preguntaba en estos días y le decía a mi esposa: mami, ¿qué pasará con aquellas personas? Les preguntaba a mis hijos, que nunca van a conocer de Dios, que nunca van a conocer de Dios, porque nadie les habló, nadie les predicó. ¿Será que Dios los va a salvar? Y le preguntaba al Señor: Señor, ¿hasta dónde llega tu gracia? ¿Hasta dónde llega tu gracia, Señor? Ten misericordia. Pero que mientras yo esté acá voy a predicar tu palabra, Señor. Mientras que yo esté acá voy a hablar de ti. Voy a hablar de ti, voy a hablar de ti. Yo hoy solo quiero invitarte, y con esto ya voy a cerrar. Quiero invitarte a predicarle al ciego que está en el camino. Hay un ciego en el camino, hijo. Hay un ciego en el camino, hija, que está esperando por ti. Y tú estás entretenido, entretenida. Te animo. Dice la palabra, y con esto cierra: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Te has olvidado cómo tú eras antes de conocer a Jesús? ¿Te olvidaste de cómo tú eras antes de conocer a Jesús? Pues recuérdalo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo dijo Santiago en el capítulo 1, versículo 23 al 25. Será bienaventurado en todo lo que hagas. En todo lo que hagas, cuando cumplas con el mandamiento de la palabra que el Señor te encomendó. Yo quiero que allí tú cierres tus ojos un momento. Y oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este momento. Padre, levanta una generación poderosa. Nos arrepentimos. Vamos, dile: Señor, me arrepiento de mis pecados por estar entretenido en tantas cosas, y he olvidado cuántas personas
necesitan de ti. ¿Cuántos van al infierno? Como dice Santiago, que no se te olvide. Mírate en el espejo cuando tú también estabas en esas condiciones. Y no puede ser justo que pase 1 año, 2 años, 3 años, toda una vida sin hablarle a alguien de Jesús, Señor. Juntos, iglesia, te invito a que nos unamos a predicar a Jesús. Hoy, todos vamos juntos a hablarle a Jesús. De momento no tienes denuedo para hablar, pues tú puedes bañar, puedes limpiar, puedes hacerle un favor a alguien, puedes darle un poco de jugo, puedes darle una arepa, puedes hacer algo, puedes darle comida, algo puedes hacer, pero vamos todos juntos a los hospitales, a las calles, para que todo el mundo conozca a Jesús antes de morir, antes de partir, la gente reconozca a Jesús. Hay un ciego en el camino que está esperando. Padre, vuelve la pasión por tu obra, pasión por tu reino. Padre, que los códigos son que prediquemos de tu nombre a tiempo y fuera de tiempo. Tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, solta, pero predica la palabra. Pablo se lo dijo a Timoteo, Jesús se lo dijo a sus discípulos: predica la palabra, porque en ella hay vida, en ella hay salvación. Hoy levántate, discípulo, levántate, discípula. Vamos, animémonos, comencemos a tener creatividad para ayudar al prójimo, para ayudar, y te darás cuenta que vas a crecer, tu espíritu vas a crecer, vas a sentir paz de que estás cumpliendo la gran comisión. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, y hoy salgan con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y encontrarán testimonios. Órenle a los enfermos y díganle: ten confianza, el Maestro te está llamando, levántate, vamos, con fe, con milagro. En ustedes está el poder, en ustedes está la autoridad. Dios les ha dado el poder para desatar, para romper, para atar la obra. Aten al infierno en el nombre de Jesús, aten al infierno. Yo les enseñé con moral ir a las calles donde la policía ni la guardia, nadie se mete, a ir a trabajar con gente que están endrogados, empistolados, con cuchillos ahí. ¿Por qué? Porque el discípulo del Señor entiende que Jesús va en medio de nosotros como poderoso gigante. Cuando tenía 14 años comencé a visitar las cárceles, comencé a visitar los hospitales, comencé a trabajar con los indigentes, y los primeros días me daban miedo, daba pánico, pero entendí que más poderoso es nuestro Señor que el que está en el mundo. Por eso vayan con poder. Yo los declaro, los envío proféticamente con poder, con autoridad, porque el Padre se los ha delegado. Pongan las manos sobre los enfermos, denle comida al que está hambriento, denle al que está desamparado, denle una palabra de ánimo, y déjenle saber que el reino de Cristo es para ellos y que hay esperanza aún para sus vidas, porque hay un ciego en el camino, pero también hay un discípulo de Jesús. Los bendigo y esperamos unas poderosas y sobrenaturales noticias de lo que Dios está comenzando y continuará a hacer a través de tu vida. Los bendigo y vayan en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén.